El Señor está haciendo. Fíjese que para Chile está anunciado un terremoto de magnitud grado 9 a 10. Y yo creo que si eso ocurre, esperemos que no, y oremos para que no ocurra, va a desaparecer casi toda la ciudad de Valparaíso. Y hay unos videntes, dos mujeres videntes, que están hablando por las radios de Chile y tomando ciertos datos científicos. Entonces, y supuestamente se decía que ese gran terremoto iba a ser hace 2 o 3 semanas atrás, pero que se bajó la intensidad de terremotos por lo que sucedió en México. Como que México liberó un poco esa presión de la tierra. Les cuento esto para que estemos orando, porque las señales de los tiempos son evidentes. No significa que el Señor ya viene, significa que estas señales de terremotos, guerras, pestilencias, hambres han estado desde los tiempos antiguos. Nada más que en el último tiempo se van a ir acrecentando. Por eso la iglesia, el pueblo de Dios, debe estar velando y orando. Velando y orando. No es tiempo para estar distraídos, es tiempo para estar velando y orando, porque los tiempos son difíciles. Yo le animo a usted que lea en su casa. Yo he estado estudiando, esto está muy difícil para mí, el Apocalipsis, pero he estado estudiando el mini Apocalipsis que hay en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13. Esos 3 capítulos hablan de la venida del Señor y de todas las cosas que van a ocurrir. Entonces, lea esos pasajes en casa para que no le metan el dedo en la boca por las redes sociales ni por televisión, y aquellos predicadores sensacionalistas que tienen mucha emoción pero poco contenido. Entonces, lea la Escritura, lea la palabra y va a ver cuál es el panorama escatológico para los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Esto de las guerras, de pestilencias, de nación contra nación, de las gentes contra las gentes, terremotos y todo tipo de situaciones han existido desde siempre, pero hoy se están acrecentando, dando a entender que estamos en los últimos tiempos, en los últimos momentos. Yo quiero continuar un poquito profundizando lo que hablé el domingo en la mañana. Cada domingo tenemos la escuela del Señor, la escuela de Cristo, la escuela de Jesús, que tiene básicamente que relación con el discipulado. Y una de las marcas de todo discípulo es la santidad. Y quiero que continuemos en esa línea de pensamiento. Bueno, ¿me permite usted? Sí. Bueno, entonces, no te preocupes, ¿eh? Entonces vamos a seguir ahí y vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro. La carta del apóstol Pedro a un grupo de personas que estaban fuera, expatriados, peregrinos, mejor dicho, que andaban por diferentes lugares, producto de la persecución, producto de las situaciones contra el cristianismo. Y Pedro les escribe a este grupo de gente que habitaba en algún lugar determinado allá en esas tierras. Entonces vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Quiero decirles que estas 2 cartas fueron escritas por el apóstol Pedro, quien fue un pescador, un discípulo, un apóstol y un pilar de la iglesia primitiva. Y así debe ser la vida de todos y de cada uno de nosotros. Comenzamos como simples oyentes, luego comenzamos como discípulos, luego seguimos en un liderazgo, siempre al crecimiento, siempre avanzando. Como Pablo, que comenzó siendo el hermano Pablo, luego Pablo el discípulo, luego Pablo el misionero, luego Pablo el apóstol. Entonces eso habla de un proceso intencional de crecimiento. Y yo quiero hablarles acerca de ser santos, que es el mandamiento olvidado. Hoy día hablamos del mandamiento de la oración,
del mandamiento de orar los unos por los otros, de perdonarnos los unos a los otros, de congregarnos, como decíamos. Pero se nos olvida un mandamiento que también está en la Biblia, que tiene que ver con el llamamiento a vivir una vida santa delante del Señor. Como dice Efesios, sin manchas y sin arrugas. Entonces, quiero solamente decirles que esta carta fue escrita por, tanto la primera epístola como la segunda, fue escrita por el apóstol Pedro antes de ser martirizado en el año 66 después de Cristo. Y él escribe esta carta desde Roma con el propósito de alentar a los hermanos que están dispersos en diferentes lugares, ¿verdad? Usted puede leer los lugares donde él está. Dice el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esos son los lugares donde se encuentran estos receptores de la carta del apóstol Pedro. Y él escribe para animar a los hermanos, para animarlos por las situaciones que ellos están viviendo. Y es una palabra muy a nuestro tiempo, porque como oraba Ángel, ¿cuántas personas cristianas y no cristianas están en algunos países como México, por ejemplo, que han sufrido algo devastador, algo triste, donde la nación está de luto, donde mucha gente ha muerto, donde todavía se siguen y eso va a durar mucho tiempo, la remoción de escombros? Yo tengo la experiencia porque vivo en un país que es el que ha recibido más terremotos a lo largo de la historia. Por lo tanto, el retiro de escombros es una tarea lenta. Y cada escombro uno está con la situación que va a encontrar cadáveres. Por lo tanto, esto es muy duro para la nación. Entonces, hay muchos lugares donde la gente está experimentando dolor, tristeza. El tema de los huracanes, lo que está pasando también en Puerto Rico, las inundaciones en Houston, Texas, y así, en varios lugares están pasando calamidades. Entonces, hay personas, hermanos nuestros también, en diferentes lugares que están sufriendo. Y si yo les hiciera una carta, como antiguamente se usaba, quizás obviamente les animaría, les alentaría, les diría que tuvieran fe, ánimo, les diría que no se preocupen, que esto ya va a pasar y que nos mantengamos enfocados en el retorno del Señor, ¿verdad? Y que las tribulaciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, Pedro escribe, y lo tenemos en los primeros 12 versículos, el apóstol Pedro escribe para animar a los hermanos. Y antes de darles el mandamiento a vivir una vida en santidad, el apóstol Pedro les dice que ellos han sido elegidos. Coloque sus ojos en el verso 2. Dice que ellos han sido elegidos según la presciencia, según el conocimiento anticipado de Dios, para en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y luego les dice en el verso 3 que ellos han sido renacidos para una esperanza, hablando del nuevo nacimiento, ¿verdad? Primer nacimiento natural, segundo nacimiento espiritual. Por eso dice que han sido renacidos para una esperanza. Luego el verso 4 dice que tienen herencia. Nosotros igual tenemos esa herencia que está reservada para nosotros. Verso 5 también dice que son guardados por el poder de Dios. Entonces Pedro les presenta varias bendiciones que ellos han recibido en medio de las pruebas y dificultades y de las persecuciones. Y luego llegamos al verso 13. Y dice el verso 13, por tanto, esa palabra por tanto nos conecta con todos los primeros versos del capítulo 1. Es una conexión. Este párrafo, que es el llamamiento a una vida santa, no está desconectado de los primeros versos.
Por eso el apóstol Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando de la segunda venida, del retorno de Cristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ese tiempo, ese periodo de la ignorancia, es el periodo cuando nosotros vivíamos lejos de Dios. Éramos hijos de desobediencia, como dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Estábamos alejados de Dios, hijos de desobediencia, seguíamos la corriente de este mundo, ¿verdad? Pero ahora somos hijos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, diga al que está a su lado, en toda vuestra manera de vivir. No solamente cuando estamos aquí, sino cuando estamos allá, en el trabajo y en la casa, y con nuestra familia. No solo cuando adoramos o levantamos manos, sino cuando hablamos, cuando pensamos, nuestras acciones, nuestra forma de vida en su totalidad debe reflejar una vida santa. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. O sea, la iglesia es un pueblo de gente santa. Porque nuestro Dios es santo. Por tanto, la iglesia debe manifestar el ADN, la genética, debe manifestar las características de aquel que nos compró con su sangre. ¿Verdad? Somos un pueblo santo, santo. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El verso 16 lo dice: porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y vamos a ver un poquito el verso 13 en adelante. Dice: por tanto, eso significa que a pesar que están sufriendo, ellos deben seguir, apretar o afirmar sus pensamientos. Esta expresión, ceñir los lomos, en la antigüedad los hombres, las personas usaban túnicas anchas, ¿verdad? Y cuando estaban en casa o descansando o conversando con los amigos, ellos soltaban sus vestiduras para estar más cómodos. Pero si un hombre quería levantarse e ir rápido a un lugar, tomaba sus vestimentas, se las doblaba y se las ceñía con un cinto, como quien dice un cinturón. Entonces así podía caminar o correr más rápido. Esa misma idea usa el apóstol Pedro para decir que debemos colocarle un cinto a nuestros pensamientos, afirmar nuestros pensamientos, que a pesar que estamos sufriendo, a pesar que estamos dolidos, a pesar que estamos experimentando situaciones adversas, el trabajo, la familia, la necesidad económica, el carro que no se arregla, la casa que siempre es un detalle tras otro, la persecución, problemas de todo índole, a pesar que estamos viviendo eso, el apóstol Pedro dice: mantengamos nuestros pensamientos enfocados. ¿En qué? ¿En qué? En el retorno de Cristo. Es decir, que si mantenemos nuestros pensamientos enfocados en la gracia que se ha de manifestar cuando Él venga, entonces eso nos va a permitir dos cosas: soportar las pruebas y vivir una vida en santidad. Si tenemos la esperanza del retorno de Cristo, eso debe motivarnos a vivir en santidad. Eso debe motivarnos a vivir una vida en constante perfeccionamiento, en constante pureza y en constante testimonio. La gente se asusta
con esto del retorno del Señor. Pero eso nos debe motivar a nosotros a vivir una vida santa delante de Él, ¿verdad? Porque dice, seguid los lomos de vuestro entendimiento. Ser sobrio significa ser equilibrado, tener un pensamiento balanceado, saber que a pesar que estamos sufriendo momentos difíciles, esto va a terminar. Dígale que está a su lado, esto va a terminar. Esto tiene fecha de vencimiento. Estas cargas, estas luchas, estas aflicciones, Gabriela, tienen fecha de vencimiento. Tu problema va a terminar. ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo? Cuando la gracia se manifieste, cuando el Señor venga. Se va a manifestar lluvia de gracia y de bendición. Ustedes saben que el retorno de Cristo es para gozo para unos, tristeza para otros, vida eterna para unos, condenación para otros. Entonces, a pesar que estamos viviendo situaciones difíciles, mantengámonos enfocados. El apóstol Pablo, y lo decía, y lo dice él, en Romanos capítulo 8, que las vivencias del tiempo presente no se comparan con la gloria que nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo? Cuando Él venga, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales. El problema, la dificultad, lo que estamos viviendo lo vemos, pero es temporal. Pero lo que no se ve es eterno. Entonces mantengamos nuestra mirada enfocada, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Y la esperanza de su venida debe mantenernos enfocados en el más allá, debe mantenernos enfocados y viviendo más allá de las circunstancias. La esperanza de su venida nos debe llevar a la santidad. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Me gusta esto, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Debemos permanentemente estar limpiándonos para mostrar una vida correcta y santa delante de nuestro Señor. Verso 15. Dios es santo y sabe que la santidad es un atributo sobresaliente y exclusivo de Dios. La santidad, vuelvo a decir, es un atributo. Un atributo es algo, es una cualidad que solo le pertenece a Dios. Dios es santo. Dice el profeta Isaías en el capítulo 57, verso 15. Dice que Él habita en la altura y la santidad. Dice el alto y sublime, el santo, que habita en la santidad y en la altura, con el quebrantado de corazón. Es decir, que Dios es santo. La experiencia de Isaías en el templo, Isaías capítulo 6, dice que ve los serafines diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios es amor, 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 o que es poder, poder, poder. Solamente encontramos en el libro de Apocalipsis principalmente que Él es santo. Los seres angelicales, llenos de ojos por todos lados, declaran que Él es santo, santo, santo. Entonces la santidad es un atributo que distingue y que es exclusivo de Dios.
Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados también a ser santos. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que Él nos escogió, nos separó. De hecho, la palabra santo significa separado y apartado. Separado de Él, separado de lo común, separado de lo pecaminoso, separado y apartado para el servicio de Dios. Es como cuando usted va a la Marshall, o a la Ross, a JCPenney, y ve una prenda de $2. Oh, dice, está barata. Usted la toma y la separa. La separa del resto. La separa del resto para usted. Eso mismo ha hecho Dios. Nos ha separado del resto. Nos ha separado de lo común, de lo inmundo, de lo pecaminoso. Y nos ha apartado para Él, para vivir en santidad. Dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y ahí está el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso, hermano, en estos tiempos se habla poco de este mandamiento. Se habla mucho de muchas cosas, pero este mandamiento se ha olvidado. La iglesia del Señor ha olvidado ha olvidado el vivir una vida de pureza, de santidad, de separación de los placeres y de los deleites, de separarnos de aquellas cosas que son más del mundo que de nosotros como hijos de Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema hoy? Que hay mucha mezcla. Y la sal pierde su sabor, ¿sabe cuándo? Cuando se mezcla. Cuando se mezcla. Y la palabra dice que nosotros somos la sal de este mundo, es decir, que estamos para un propósito, darle sabor a un mundo que está desabrido por el pecado. Pero si la sal se mezcla, entonces no sirve. Entonces nosotros debemos mantenernos separados de aquellas cosas que son características de la gente del mundo. Hoy día hay muchos cristianos y hay muchas iglesias, lo digo con mucho respeto y con tristeza, que participan en fiestas, con cervezas, con vino, con licor, ¿verdad? Y tienen su forma. Y generalmente son iglesias grandes porque no hay mucha restricción de la palabra. Y desgraciadamente esas formas de vida se parecen más al mundo que a nosotros, que hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Ese es el llamado para nosotros como iglesia. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. El título es la vida que agrada a Dios. Es decir, si queremos agradar a Dios, escuche esto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad, ¿qué dice? Gracias. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Podríamos enumerar todo tipo de pecados sexuales, la lujuria, la laxidia y todas esas pasiones desordenadas que batallan contra nosotros. ¿Sabe cuál es el deseo y la voluntad de Dios? Nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el verso 7 del capítulo 4, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación.
A eso Dios nos ha llamado. Mire, la palabra santo también un significado es extraño. Extraño. Yo no sé qué opinión nosotros podemos tener de lo que es la santidad, ¿verdad? Pero decimos, oh, este hermano es consagrado, es medio raro. ¿Ah? Pensamos que el santo es aquel que está arrinconado, con ropa oscura, muy humilde. Y la santidad no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. La santidad tiene que ver con vivir una vida que agrade a Dios. Y la única manera de vivir una vida que agrade a Dios es viviendo de acuerdo a su palabra. Esa es la única manera como nosotros podemos vivir una vida que agrade completamente a Dios. Dice, pero es que yo hago sacrificios, es que yo vengo, es que yo no falto. Y la palabra dice, Samuel le dice a Saúl, el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. Es obedecer, ahí está la clave, vivir una vida de obediencia. Y si vivimos una vida de obediencia, entonces vamos a estar agradando el corazón de Dios. Entonces, volvamos a Primera de Pedro, ¿verdad? A las palabras donde dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. El mundo debe ver la diferencia en nosotros. Nosotros somos extraños para el mundo. ¿Sabe por qué? Porque somos distintos. Por eso somos extraños. Dice, estos son medio raros. Esto en vez de andar de party andan orando. Esto en vez de andar de party andan orando por los enfermos. Estos son raros. Se corren o se molestan cuando escuchan chistes medios verdes, como jalapeño, chistes fuertes, verdes. Estos son raros, ¿verdad? Que son extraños. ¿Sabe? Dios es un Dios extraño. Porque es distinto. Porque no es común. Nosotros somos extraños, ¿sabe por qué? Porque no somos gente común. No somos gente común. Y lo que no es común es más valioso. ¿Sabe usted? Que lo que no es común es más valioso. Si yo voy caminando y me encuentro una piedra y la recojo y se la traigo y digo, mira la piedra, qué linda piedra, y la labra o algo, usted me diría, está loco. Si las piedras están por todas partes. Pero si yo voy caminando y me encuentro un diamante, ¿por qué? Porque no es común encontrar diamantes botados en la calle. La piedra sí. La piedra no tiene valor. ¿Qué es lo que tiene valor? Lo que es extraño. ¿Qué quiero enseñar con esto? Que debemos apreciar la santidad de Dios. Porque cuando apreciamos la santidad de Dios, vamos a poder apreciar y conocer realmente quién es Dios. ¿Verdad? ¿Quién es Dios? Entonces, es bien importante que entendamos esta palabra en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Él es santo. Hebreos 12:14. Me gusta este pasaje. Ya vamos a ir 5 minutos más terminando. Hebreos 12:14. Estos son temas cortos. Quizás no profundizamos tanto, pero sí dejamos una base para posteriormente seguir hablando. Hebreos 12:14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que eso es súper importante. Las relaciones con la gente tienen que ver con la santidad. El cómo yo me llevo con las personas, el cómo yo me relaciono con las personas, tiene que ver con la santidad, ¿verdad? Y dice, seguid la paz con todos. Hay gente que se pelea con todos, hasta con el chapulín colorado. O sea, pelea por todo, se enoja por todo. ¡Wow! Dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo se llama tu esposa, hijo? Juana. Juanita, si quieres, está el cunero ahí
hay juguetes, hay entretención también para los niños. No nos molestas acá, pero si quieres ahí, está abierto para ti, y para todos los que quieran llevar sus niños. Cerramos el paréntesis. Entonces, nuestras acciones y nuestras relaciones tienen que ver con la santidad. O sea, ¿quién es una persona santa? ¿El que levanta las manos o el que se lleva bien con la gente? Tú decides, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, este hermano, que es espiritual. ¿Quién es un hombre espiritual? ¿El que levanta las manos o el que obedece la palabra? El que obedece la palabra. Aunque lo veamos frío como un pingüino. Aunque solamente cante así, amén. Gracias, Señor. No podemos decir que eres frío, que no estás sintiendo a Dios o que no tiene a Dios. Quizás es más convertido que mí mismo, ¿verdad? Yo puedo estar saltando, haciendo muchas cosas, pero si yo no obedezco, no sé. Yo no sé cuál es el concepto que usted tiene, pero esto está aquí en la Escritura. ¿Cuál es el resultado de vivir en santidad? Número 1, si vivimos en santidad, vamos a agradar a Dios. Si vivimos en santidad, vamos a agradar a Dios. Hermanos, la pregunta es, ¿cuesta vivir una vida santa? Sí, cuesta. Cuesta. A todos nos cuesta vivir una vida pura, limpia. A muchos de nosotros podemos tener problemas con nuestros ojos. Miramos lo que no debemos mirar, oímos lo que no debemos oír, vamos con nuestros pies donde no debemos ir. La canción antiguamente que nos enseñaron en la escuela dominical, en mis años, imagínense, no soy tan viejo, pero decía, cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito las manitos lo que tocan, cuidadito los pies donde van. Hay un Dios de amor que mirándonos está, cuidadito las manitos lo que tocan. El salmista dijo, yo quiero hacer pacto con mis ojos. Vivir en santidad significa cuidar tus ojos. Vivir en santidad significa cuidar lo que oyes. Vivir en santidad significa vivir una vida distinta a lo común de la gente. La gente puede hacer muchas cosas como algo normal. Oye, pero si todos lo hacen. Pero ¿quién dijo que porque lo hacen todos es lo correcto? ¿Quién dijo porque todos van para allá es el camino correcto? Nosotros como cristianos estamos inmersos en una contracultura. No vamos donde va toda la gente. Vamos para el otro lado. Por eso la gente nos mira mal, nos dice extraños, nos dice locos, se burlan de nosotros. Quizás tus propios familiares se burlan, te miran raro, y usted para congraciarse baja sus demandas. ¿Sabe qué? No baje las demandas frente a sus familiares. Diga, yo no hago esto, yo estoy pero no participo de esto, no es mi forma de vida. No baje las demandas. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se comporte como ellos le van a decir, ¿viste que eres igual que nosotros? ¿Viste que eres igual como nosotros? Entonces es muy importante vivir en santidad. ¿Por qué número 1 agrada a Dios? Número 2, porque si vivimos en santidad podemos representar adecuadamente a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Es decir, somos un pueblo santo para anunciar acerca de Dios. Entonces, si vivimos en santidad, vamos a representar mejor a nuestro Dios, porque Dios es un Dios santo. Si vivo una vida limpia, pura, apartada de lo malo, de lo pecaminoso, si hago y permito al Espíritu Santo que haga morir lo terrenal en mí, voy a estar mejor capacitado para representar a Dios. Amén. Número 3, ¿por qué es necesario vivir en santidad? Porque podemos ser más útiles en la extensión del reino. Primera de Pedro 3:15.
Toda la epístola es muy interesante. Dice 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, al vivir una vida recta delante de Dios, somos más útiles. Somos instrumentos mejores usados en sus manos. Y por último, quiero cerrar diciendo que un verdadero cristiano que vive en santidad no pasa desapercibido. No es un anónimo. Sea como sea, va a ser un referente. Un cristiano que vive en santidad no es cualquier persona y no pasa desapercibido. ¿Sabe? Otra cosa para terminar, un cristiano que vive en santidad es un cristiano que manifiesta gozo. Nosotros podemos pensar que una persona santa es aquella que siempre anda triste, con la cara larga, con el rostro de madera, con cara de limón. Y pensamos, oh, él es serio, oh, qué santo. ¿Sabe qué? La gente más santa es la gente más gozosa, es la gente más alegre, es la gente más chévere, como dicen los venezolanos, es la gente más contenta. ¿Sabe por qué? Porque no hay mayor gozo que saber que uno está viviendo de acuerdo a la norma bíblica. Y eso produce gozo. ¿Acaso no te sientes feliz cuando tú ofendes a Dios? ¿Acaso tú puedes dormir bien cuando sabes que tú hiciste algo malo? Cuando sabes que tú hiciste algo que no debías hacer, ¿acaso tú duermes bien? ¿Acaso andas alegre porque ofendiste a Dios? Pues la gente más alegre del planeta son los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque vivimos una vida diferente al mundo y vivimos una vida que agrada a Dios, y podemos agradar a Dios cuando obedecemos y cumplimos su palabra. Mire lo que dice Juan 15, 9 al 10, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que cumplir los mandamientos de Dios no nos hace gente triste, seria, cabizbaja, aburrida, metidos ahí en una cueva. Cumplir los mandamientos de Dios completa nuestro gozo y manifiesta el gozo de Dios en nuestra vida. Debemos ser la gente más alegre, más gozosa. O sea, si un tipo anda serio, tiene problemas de santidad, porque anda preocupado, porque le falló a Dios y sabe que le falló y tiene que arrepentirse y sabe que tiene que dejar una vida doble. Entonces, mira, termino con esto. Salmo 19. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué pasa? Y que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mira, dos cosas hace vivir en los mandamientos de Dios. Primero, trae gozo. Trae gozo. Trae gozo. Hay gente que dice, ay, es que tengo que obedecer a Dios. Más encima ese pastor anda vendiendo. Los mandamientos de Jehová son rectos,
que alegran el corazón. Y lo segundo, cuando vivimos en los mandamientos, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es decir, tenemos claridad para vivir. No andamos confundidos, no andamos confusos, tenemos claridad para vivir. Todo eso ocurre cuando apreciamos la santidad de Dios, cuando procuramos vivir en santidad, apartarnos de todo lo malo, de todo lo que no ayuda a mi vida de santidad, y vivir para Dios cumpliendo sus mandamientos va a traer gozo y claridad a mi vida. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos hablas una vez más. Y oro para que esta palabra, Señor, produzca vida en nuestros corazones. Oro para que esta palabra produzca cambios en nuestras vidas. Oro para que esta palabra nos anime, que a pesar o en medio de las circunstancias adversas, nuestros pensamientos estén enfocados, Señor, en ti. Nuestros pensamientos estén enfocados, alineados, que vivamos una vida sobria delante de ti, que vivamos una vida, Señor, que cumple tu palabra, que guarda tus mandamientos, que se deleita en tus mandamientos. Señor, gracias por esta enseñanza, gracias por cada vida y corazón en esta noche. Señor, antes de irnos queremos ofrendar para ti, dar de lo mucho que tú nos das, nuestras ofrendas, nuestros diezmos para la casa del Señor. Bendice, Dios mío, estas ofrendas. Bendice nuestras economías, Señor. Bendice nuestros trabajos. Bendice nuestras familias. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.